La gracia de Dios sea en sus vidas, la fortaleza y el sustento que cada creyente necesita. Este día vamos a estudiar lo que es la relación entre las buenas obras y la salvación. Este tema es importante en el sentido que la gente está pensando que las buenas obras en muchos son para salvación. Pero en el estudio de ahora vamos a ver el lugar que tienen las buenas obras y cómo las buenas obras son la consecuencia de la salvación. Pero antes vamos a ponernos a cuenta con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que nos habita, nos guíe en todo lo que vamos a hacer y decir. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos tu bondad y tu misericordia que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, porque tú nos elegiste desde la fundación del mundo y somos privilegiados al estudiar tu palabra. Guíanos en este estudio en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, tenemos que ver esa relación entre las buenas obras y la salvación. Como decía, es un tema fundamental. Muchas veces la gente está pensando que al morir Dios nos va a poner en una balanza y dependiendo de a dónde se incline la balanza, si en las buenas obras para salvación y si es en las malas obras para condenación. Ciertamente no es así y es lo que vamos a descubrir en este tiempo de estudio. Así es que veamos en cuanto a la introducción la importancia de las buenas obras en la vida del creyente. Y aquí ponga atención, dice la importancia de las buenas obras en la vida del creyente, no del inconverso. Vamos a ver algunos versículos que nos van a enseñar acerca de esto. Dice Mateo 5, versículo 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están cerca. Cuando vemos aquí este pasaje, el punto de esto es que dice el versículo 16, así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras, que dice, buenas obras. Pero ¿de quién está hablando Jesús? Está hablando de creyente. Le está hablando a sus discípulos, le está hablando a aquellos que le seguían y dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una persona con sus buenas obras, como nosotros la entendemos de manera general, una persona que es caritativa, una persona que ayuda con su dinero por aquí y por allá, decimos que buenas obras. Yo no estoy diciendo que esa no sea una buena obra en el sentido humano, pero no en el sentido de lo que es la palabra de Dios. Entonces, como sal y luz, eh, la sal y la luz penetran, tienen una influencia con cualquier cosa con que tiene contacto. Sabemos nosotros que en el tiempo de Jesús no había refrigeradoras, no había todo lo que hay ahora. Y la sal servía para preservar. Entonces, cuando Jesús hace una comparación de nosotros con la sal de la tierra, nosotros somos los que preservamos, porque en nosotros habita el Espíritu Santo. Nosotros estamos habitados por la plenitud de la deidad. Eso no quiere decir que no fallamos o que no pecamos. Sin embargo, nosotros debemos tener esa claridad porque Jesús lo dijo. Y dijo que somos la luz de este mundo. Podemos alumbrar con intensidad
o con una luz pequeña. Pero si estamos en una habitación a donde hay tinieblas y se enciende un fosforillo, por muy pequeña que sea la luz, va a ser vista de todos. Entonces, las buenas obras en la vida del creyente son fundamental como testimonio para poder ayudar a otros a que vengan a los pies de Cristo. Entonces, nuestras buenas obras pueden ayudar a que los hombres vengan y sean atraídos al Salvador. Eso debemos entenderlo. Veamos otros pasajes. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los bendicen y haced bien. Oigan, y haced bien. Esta es una buena obra. A los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los hombres que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí Cristo levanta el estándar de amor contra los pervertidos, contra aquellos que no le han recibido como único y suficiente Salvador, y está levantando el estándar sobre aquellos religiosos de sus días. Acuérdense que los escribas y fariseos eran extremadamente religiosos y abundaban en muchas cosas para mostrarles a los demás su estilo de vida piadoso. Entonces, sus discípulos que tenían que aprender acerca del amor hacia todos. Él les dio tres maneras para practicar lo que se hace en este pasaje. Primero, bendiciendo. Segundo, haciendo lo bueno para ellos y orando por ellos. Las buenas obras, motivadas por amor, son siempre obras importantes de las cuales nosotros debemos estar tomando en cuenta en cada momento. La palabra de Dios nos dice que de hacer buenas obras no nos cansemos, de hacer lo bueno no nos cansemos, porque a su tiempo, dice, cosecharemos. Veamos este pasaje de Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 10, que dice, en el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta petición me gusta a mí porque tiene muchos elementos y resultados que son maravillosos. Veamos el versículo 10. Y aquí viene el propósito. Cuando encontramos esa palabra, nos está indicando el propósito de lo que se está diciendo anteriormente. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Veamos los elementos que son importantes en esta petición. Cuando Pablo oró, que los creyentes entendiesen cuál era la voluntad de Dios y como resultado del conocimiento de aquellos creyentes. Primero dice que andarían como es digno de el Señor, como es digno de llamarnos hijos de Dios, como es digno de que se nos llama cristianos. Recordemos quiénes somos. Y luego que esto agradaría a Dios. Esa era la petición de Pablo, porque llevaría frutos de buena obra. Aquí está hablando de que un creyente verdadero
su manera de actuar, y lo hace de una forma natural, no para ser visto de los hombres, sino porque es un estilo de vida el ser creyente. Crecerían en el conocimiento de Dios. Qué oración más maravillosa. Si usted alguna vez ora por mí, ore por esta situación. Me gusta lo que dice Colosenses 1 del 9 al 10. Ahora, entonces, las buenas obras son fruto importante en el andar digno de fe, en el andar del creyente. Dice Primera de Timoteo 2, 9 al 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, que son amantes de las cosas de Dios. Las mujeres cristianas son animadas a que su apariencia externa concuerde con su carácter interno, manifestando dos cosas que son importantes: la vestimenta que sea modesta y sus buenas obras. Las buenas obras sabemos nosotros que no son aquellas obras que nos imaginamos todo el tiempo, como lo dije al inicio: dar una monedita, dar aquí, hacer esto. Eso es bueno. Eso es bueno y demuestra su carácter cristiano, por supuesto, pero aquí estamos hablando de algo más importante, que por su testimonio muchos pueden venir a Cristo. Primera de Timoteo 6, 17 al 19, dice: a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Y aquí viene lo que tenemos, el tema que tenemos: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para para lo porvenir, que echen mano de la vida venidera, de la vida eterna. Aquí somos instruidos a tener una confianza humilde en la seguridad de Dios y no en la riqueza. Ya Jesús lo dijo en una ocasión, que eh, era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja a que un rico entrara en el reino de los cielos. Las riquezas no son malas en sí. De hecho, en la Biblia encontramos muchos de los hombres de Dios que fueron ricos. El problema es cuando, teniendo riquezas, nosotros confiamos más en ella que en lo que es la palabra de Dios, que lo que es la voluntad de Dios, y entonces nosotros nos creemos autosuficientes, y ahí el problema que existe en la persona que confía en la riqueza. Entonces, muchas veces Dios puede darle riquezas a alguien para que haga buenas obras, para que vea cómo la obra de Dios puede crecer en toda su dimensión. Segunda de Timoteo 2:21 nos dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Eso es fundamental. La santificación en el Señor, mediante el estudio y ocupación con la palabra de Dios, debe resultar en separación de la falsa enseñanza y maestros, dejando como creyentes hacer vasijas, vasos honorables, vasos honorables. La palabra de Dios eso es lo que hace. Cuando hablamos de santificación,
o de santidad, es ser separado. Y muchas veces necesitamos esa separación para hacer la voluntad de Dios. Entonces, podemos hacer esas cosas, disculpen, porque Dios así lo demanda, así lo desea. Y nosotros podemos entender estas cosas porque nos vamos a apartar de aquellos falsos maestros que abundan por el mundo, que abundan por todos lados. Y a mí me llama mucho la atención que tienen muchos seguidores, miles, miles. Pero cuando hay predicadores buenos, que por cierto hay muchos también a los cuales debemos prestar oído, porque nos enseñan lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pero debemos tener cuidado de estos. ¿Qué dice Tito 2, capítulo 2, versículos 6 al 8? Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Hermanos, es que es fácil de entender esto, porque un predicador, un pastor, un siervo de Dios, lo que dice debe estar respaldado con sus obras, con su manera de ser, con su manera de obrar. Eso es importante y aquí es lo que le está diciendo a Pablo en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga malo que decir de vosotros. ¿Sabe? Porque Pablo dice que nosotros somos cartas leídas y muchas veces la gente le encanta señalarnos y dicen de esta manera y dicen que es cristiano. Y mira cómo se comporta y comienza. Pero si usted mantiene un carácter verdaderamente cristiano y de acuerdo a la palabra de Dios, podrán decir cosas de nosotros, pero siendo falsas, no verdaderas. Entonces, los jóvenes de Creta estaban instruidos en vivir vidas piadosas con un patrón de buenas obras. Eso es fundamental y es lo que estamos estudiando. Después vamos a ver las diferencias. Estamos estableciendo lo que necesitamos nosotros para mayor aclaración, para hacer la distinción bíblica en cuanto al tema que tenemos. Hebreos capítulo 10 y versículo 24 al 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Podríamos decir aquí que una buena obra es congregarnos, es mantenernos en comunión los hermanos y con el Señor. La iglesia debe estar siempre unida, porque la iglesia fue comprada por precio de sangre. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos del Señor porque Él nos compró con ese precio. Tenemos esta exhortación a reunirnos regularmente con otros creyentes para animarnos y estimularnos. Qué bonito cuando nos encontramos en la iglesia y nos reunimos y, y nos sentimos felices y hablamos unos con otros. ¿Y sabe cuál es el tema principal? La palabra de Dios. Como tenemos algo en común, como tenemos amor por Dios, como tenemos amor por la palabra, entonces nosotros tenemos algo de cuál hablar. Cuando se reúnen los borrachos, pongo este ejemplo porque es el que se me vino a la cabeza, ¿de qué hablan? De licor. Ah, bueno, y cuando se hablan los que están solo pensando en el fútbol, solo de eso hablan. A mí me gusta el fútbol, pero no voy a estar hablando todo el tiempo de eso. La palabra de Dios es fundamental y por eso debemos hacer de lo primero esa palabra que nos ayuda a nosotros a evitarnos de muchas cosas. Entonces,
una buena obra es importante y la función del cuerpo de Cristo es importante, lo que es la iglesia. Ahora veamos lo que nos dice Hebreos 13, 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre y de hacer bien, oigan bien, y de la ayuda mutua, no nos olvidemos, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Dice que Dios se agrada cuando nosotros hacemos el bien. ¿Sabe que muchas veces la gente se siente sola? La gente tiene problemas como todo el mundo. Jesús ya lo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando venimos a alguien y comenzamos a darle palabras de aliento con las Sagradas Escrituras, la gente lo agradece. ¿Y sabe qué dice? Aún los inconversos. Dice, es que me gusta lo que dice, pero no abren su corazón a Cristo. Y nosotros debemos insistir, insistir e insistir. ¿Qué dice Primera de Pedro 2, del 11 al 15? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras por causa del Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Buenas obras son una parte importante del testimonio del creyente ante los inconversos. Cuando la gente ve cómo usted se comporta, comienzan a hablar bien de usted y comienzan a respetarlo. Ya no le ven como al principio, ¿verdad? Y ya le ven de una manera diferente, porque también usted ha dado testimonio de cómo Dios obra en su vida, cómo Dios está formándose en usted, cómo Cristo más bien está formándose en usted. Entonces, ahora vamos a ver que la salvación no es por obra. Como decía, mucha gente está pensando que es que yo hago aquí, es que yo no me puedo tomar. Quiero decirle algo. Hay gente que moralmente es mejor que muchos creyentes. Sin embargo, eso no le va a dar ningún espacio para la salvación. Y aquí la importancia de lo que vamos a ver. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, y vuelve a hablar aquí, para que nadie se gloríe. El versículo 8 nos habla de la salvación obtenida mediante la gracia, o sea, por medio de la fe. Entonces, nos dice el versículo aquí 9, no por obra para que nadie se sienta ufano, sino habría mucha gente que en su vida hace barbaridades y hace cosas que no agradan a Dios y que porque tienen dinero podrían hacer un montón de obras para su salvación, pero eso no tiene ningún lugar en las cosas de Dios, en las cosas eternas de Dios. Dice aquí la palabra de Dios, las buenas obras no son el medio de la salvación. Alguien podrá decir que sí, pero no, no es el medio. Tito 3:5 dice,
porque nosotros también éramos en otro tiempo, y hablando aquí de los creyentes, vea cómo éramos: insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en medio, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, aquí viene el versículo que nos interesa, el 5, nos salvó. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vea qué importante es lo que estamos hablando. La frase el lavamiento de la regeneración es un término que nos indica el nuevo nacimiento. Entonces, aquí vemos que hay una balanza. Aunque la balanza está en contra de nuestras buenas obras, pero está representada por una pluma en nuestras buenas obras. Nunca haremos tantas buenas obras para poder alcanzar la vida eterna. Entonces, no por obras, dice, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir, ay, que yo soy buena persona y yo merezco. Cuando muere una persona, todos son buenos, pero en realidad, ¿cómo fue su vida? Muchas veces rechazaron a Cristo y no quisieron nada con él. No quisieron nada con su palabra, pero llegará el tiempo cuando se enterarán que hubo profeta en medio de ellos. Entonces, veamos, las buenas obras no son la fuente de la salvación. Muchas veces la gente está pensando que las buenas obras son esa fuente de la salvación, ¿verdad? O sea, no son la causa. ¿Qué dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 10? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme, y vuelve a decir, no conforme a nuestras obras. Si usted me está siguiendo y tiene una Biblia a la mano y puede, y usted acostumbra a marcarla, márquela para que después usted pueda volver a estudiar. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es muy claro aquí en el versículo 9 cuando dice, no nos salvó y por obras que nosotros hagamos. Y entonces podemos entender que nosotros somos salvos sencillamente por la gracia de Dios, porque Dios así lo manifestó. Y dice en la letra C, las buenas obras no son lo que una persona tiene que hacer para ser salva. A veces alguien está pensando, ay, que yo voy a hacer esto y voy a hacer sacrificio. Recuerdo que a alguien en una ocasión estaba casi en paso de muerte, padecía cáncer. Y llegó un sacerdote y le dijo que ella iba a ser salva porque ella estaba ayudando a Cristo a llevar su cruz. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces una persona puede ser engañada con estas cosas? Mucho cuidado. Mejor vamos a lo seguro, a lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 4 y versículo 5 dice, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, dice que su fe
le es contada por justicia. Alguien me puede decir, es que la fe es obra. No, la fe es un sistema de percepción, igual que es el empirismo y el racionalismo. Pero nosotros necesitamos fe para ser salvos. El evangelio no es un mensaje de hacer buenas obras para merecer la salvación. El evangelio es para creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Las personas inconversas no pueden hacer las buenas obras para obtener o merecer el favor gratuito de Dios. Aquí en este pasaje dice Isaías que las obras son como trapos menstruales, como trapos de inmundicia, dice. Entonces, si nosotros vemos eso, ¿qué podemos presentar a Dios? Vean lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como una suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El inconverso piensa que delante de Dios es agradable lo que hace, pero sabe que también, aunque haga cosas bien, a veces la motivación no es la correcta. Muchas veces para ser visto de los hombres, otras porque pretenden impresionar a Dios con lo que hacen y hacer buenas cosas, pero realmente no es así. Entonces, nosotros vemos que la salvación no es por buenas obras. Letra E, las personas inconversas no pueden obrar para salvación. Ya vimos el pasaje. Dice, al que no obra. Dice la palabra de Dios, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, vemos que la fe es la única respuesta que podemos hacer a la gracia de Dios, que no es obra. Aquí, la gracia de Dios es un regalo gratuito. Es algo que Él nos ha dado para nuestro favor. Entonces, nosotros podemos ver esto y comprender que usted puede hacer muchas cosas esperando. Hay mucha gente que es filántropo. Son gente que incluso dejan sus fortunas para buenas obras. Pero ¿sabe qué? Nunca creyeron en Dios. Nunca pusieron su fe en Cristo para salvación. Y allí es donde debemos entender. Ahora, la letra F dice, las obras de una persona inconversa serán tratadas. ¿A dónde? En el juicio del gran trono blanco. Este juicio del gran trono blanco no es para salvación. No es que van como unos confunden, que hay una separación. Este va para salvación, este va para condenación. No, aquí es netamente para condenación. Vea lo que dice Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según su obra. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y los muertos y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Ay, que alguien puede, es que yo solo buenas obras, sí, sí, pero es que eso no, aunque hiciste buenas obras, pero eso no te cuenta. Vamos a ver a dónde van las buenas obras, porque tampoco podemos menospreciarlas, pero estamos diciendo en cuanto a la salvación, no pierda de vista esto. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es
la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, esto es llamado el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Dios lleva un registro de la vida de cada persona. Los que no son salvos serán juzgados ante el juicio del gran trono blanco de acuerdo a sus obras, de acuerdo a lo que hicieron. Entonces, sí es verdad que las buenas obras no son el medio o la causa de la salvación. Las buenas obras no son lo que una persona necesita hacer para ser salvo. Las buenas obras no son lo que los inconversos usan para tratar de obtener o merecer el favor de Dios. Como decía, nadie puede impresionar a Dios, nadie puede decir, es que yo soy buena persona, Señor. Bueno, hubo un fariseo que en su oración dijo, Señor, yo no soy como este que está aquí atrás de mí. Yo diezmo, yo hago, y yo guardo el día de reposo, y comenzó yo. Y el que estaba atrás dice que no era digno ni de alzar la cabeza. ¿Y saben qué dijo? Señor, sé propicio a mi pecador. Y este salió justificado, dice. Entonces, los inconversos no pueden obrar para su salvación. Y si los inconversos tendrían sus obras evaluadas, ¿a dónde? En el gran trono blanco. Donde, ahora pensemos, ¿dónde encajan las buenas obras? Y eso queda para que nosotros lo veamos en otro estudio, porque siempre he estado limitado con el tiempo. Y yo espero extenderme un poquito más haciendo otro estudio siempre del mismo tema, dividiéndolo en dos partes, dependiendo siempre de cómo vaya el estudio. Ahora vamos a ver en la segunda parte lo que corresponde a la salvación ha sido diseñada por Dios como consecuencia para buenas obras. Entonces, aquí vamos a quedarnos. Espero de que usted, si le gusta estudiar la palabra de Dios, y si sabe de alguien más que está interesado, usted pues le diga para que pueda estudiar con nosotros la palabra de Dios. Padre, te agradecemos tu bondad y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Síguenos guiando, Señor, en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.